arquetípicas en la era de la bestia, entonces podemos pensar que hay una estupidez vinculada a la idea, como me dijiste que se podía traer a colación, la famosa idea de los hombres que luchan por su servidumbre, como si se tratara de su salvación. ¿No hay una estupidez también en ese gesto de seguir luchando, de seguir deseando la represión, como si la represión, no solo para los demás, sino incluso para nosotros mismos? ¿No hay también eso en un gesto de estupidez? Porque Deleuze define el devenir como un proceso del deseo y dice que el tema del fascismo no es un tema de error, sino es un tema de deseo, ¿no? Desearon el fascismo en determinado lugar, en determinado momento. Y no solo el fascismo, sino su nuevo aliado, esta nueva boda monstruosa que estamos viviendo, o que siempre vivimos, pero que hace tan clara y tan grosera, del fascismo con el capitalismo. Y entonces recordé esta cita de Marx, citando el Apocalipsis, ¿no? Citando la Biblia, ¿no? Marx dice al principio del Capital: el dinero se convierte en equivalente socialmente vigente. Y ahí cita la Biblia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán, esto es la sociedad, lo que decide hacerlo voluntariamente, no por error, entregarán su poder y su autoridad a la bestia, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal, el nombre de la bestia o el número con su nombre. Marx, evidentemente, está haciendo la relación entre esta marca de la bestia y el dinero en condiciones del capitalismo. Entonces uno se pregunta si acaso la idea será tan alegre y el enfrentamiento a través del devenir será tan posible. Y cuando uno se pregunta todas estas cuestiones, se empieza a poner muy triste y deprimido, y es el momento ideal para darle la palabra a nuestra zar deleuziana. Claro, ese es el momento. Alegre, pop. Claro, muy alegre. ¿Qué más alegre que un niño tirándose por la vez? Esa es mi presentación. Bueno, sí, voy a retomar algunas bastantes cosas de lo que se estuvo diciendo. Bueno, traje esta imagen que es de una película que se llama Anticristo de Lars von Trier, y la traigo en relación con esta cita que está ahí abajo, bueno, no sé si yo pensaba contar un poco la escena de la película, pero... Sí, igual no estás spoileando nada porque es bastante inicial, ¿no? Sí, claro, bueno, es como el prólogo. Yo conté el final de un libro. Vamos a poner la publicidad. Los que no gustan los spoilers, abstenerse, lo podemos poner. Bueno, entonces, están una pareja en una ducha, están teniendo relaciones sexuales. Perdón por la... Y bueno, como que la escena está, el montaje está como compaginado con esta huida del niño que salta por la ventana. Y hay una música así como muy angelical, todo en cámara lenta, distintos objetos que se van cayendo, como que anticipan lo que va a pasar, y el nene sale de la cuna y se acerca, corre la silla, se sube a la mesa y se tira o se cae, qué sé yo, en el momento en el que están como acabando. Y todo el eso clima está, sexual. claro, de ella. Y porque el goce de la mujer siempre está vinculado con cosas horrorosas. Sí, se dijeron cosas muy así de... Lo dijeron en el Senado. No, digo por esta película. Se lo puso de machiculo. Es que es medio, sí, esta película. La mina como que lo vea, nene. Ella al final es como sí, viste, como que se sugiere cosas negativas de las mujeres en la película. Pero no la traía por eso, la traía como por esta idea que venía apareciendo de lo terrible y lo hermoso junto.
Porque a mí lo que me parece como más terrible de la escena es que no es la más choqueante y no es como los mataderos, pero tiene esa cosa, para mí lo que es choqueante de esto era como lo hermosa que es la escena. Entonces eso me lleva a la frase que está ahí, que dice, es difícil descubrir ese fondo y a la vez el terror y la atracción que suscitan. Remover el fondo es la ocupación más peligrosa, pero también la más tentadora en los momentos de estupor de una voluntad obtusa. Entonces tenemos el terror y la atracción, y tenemos la voluntad obtusa, que se refiere a esta idea de la mala voluntad que tenía que tener el pensador para salir del camino que buscaba la verdad, o sea, salir de la idea de que pensar es ir en contra del error y buscar lo verdadero. Lo que decía Choco, además, de esta persistencia en el error, la voluntad obtusa, la que sigue, claro, nada. Y después como que también aparece como mala voluntad, esta idea de la maldad, de destruir el camino preestablecido del pensamiento, como que aparece también como con una promesa de, bueno, vamos a llegar al pensamiento de verdad, al pensamiento bueno, al pensamiento mejor, superior. Y también la idea del estupor, ¿no? Que tenía que ver con esto de la bestia, de la ambigüedad de la bestia y de la idea de hacerle frente, ¿no? Que, bueno, tengo una cita que lo dice un poco mejor que yo, pero es esta idea de... si querés citar. Perdón. Pero bueno, está la bestia y tiene esta ambigüedad de lo terrible y de lo atractivo y de lo fascinante. Y entonces, dice Foucault que también, o sea, también recuperó esto de que era tan como esa ambigüedad de si es la indiferencia de lo que tenía que ver con el cinismo o si es como por fin las diferencias y las multiplicidades, o sea, qué es lo que estaría en ese fondo. Y entonces dice que para contemplar que hay que tener bastante mala voluntad para contemplarla sin gesticular hasta la estupefacción, para acercarse a ella y mimarla, para dejar que lentamente suba sobre uno. Un pensamiento que hace frente a la negra estupidez y que como un relámpago pueda distinguirse de ella. La estupidez se contempla, hundimos en ella la mirada, nos dejamos fascinar, ella nos conduce con dulzura, sobre su fluidez sin forma tomamos apoyo. Entonces, bueno, es como esta idea como de poetizada, del fondo, de la disolución de las formas, como que eso es algo bueno, que estaría bueno, pero también está qué pasa con el devenir también, el devenir nos va a hacer re felices a todos. Es esa idea que está como, para mí que se mantiene como ahí. Y entonces el estupor, dice Foucault leyendo esto, eso era lo que acabo de leer, que había mencionado Julián con lo de las latas. Es lo que viene justo antes, Ese viene texto, eso y claro, después la parte que está se antes, lanza las latas. dice, bueno, en lo que yo leí estaba esta idea del estupor, dice, ¿cómo era? Estupefacción, y habla también de catatonía. Pero dice que es una catatonía muy lejana a la inmovilidad de la melancolía, por la que se vuelve indiferente al mundo. O sea, está el tema de la indiferencia y la catatonía, dice Foucault, que o sea, esta manera en la cual hay que enfrentarse al fondo, es diferente de la melancolía. Pero la melancolía también parece que hay. No, cuando... Gracias. Entonces, ambigüedades. Y en la melancolía parecería haber también esta ambigüedad o esta tensión entre esta idea de la aflicción más cruel y más triste, o una tristeza terrible, y por otro lado un placer irresistible, el placer de abandonarse a sus fantasías y a sus viajes oníricos y volverse así indiferente ante el mundo, dice Foucault. Entonces ahí sí pasaría a la siguiente, porque pareciera que en realidad
Bueno, Eso es una cita también de esa la es la parte cita de este mismo párrafo donde habla de la estupidez. Me olvidé la comilla. Y dice... ¡Fuera! Ese podría ser el origen de la melancolía que pesa sobre los más hermosos rostros. El presentimiento de una horrible fealdad propia del rostro humano, de un ascenso de la betiz, de una deformación en el mal, de una reflexión en la locura. Entonces, bueno, lo que aparece acá es un poco estas cosas, ya las había mencionado Choco, con esta idea de reconocerse en ese fondo, o de que, bueno, en realidad eso va a venir un poco después. Entonces, si pensamos en la idea de melancolía, tiene como por un lado un costado que tiene que ver con la enfermedad y lo patológico, la manía, y eso más tarde va tornándose en, digamos, la historia de las ideas, hacia la idea del genio y la creatividad, como que es la pasión de los inspirados, los poetas, los sabios. Y hay como varios nombres en esa historia, por ejemplo Aristóteles, Marsilio Ficino, Dante, Schelling, y ese es el dibujo de Saturno, el grabado de Durero, en fin, esa idea como ambigua de la melancolía. Entonces, para pensarla, yo me fui a no es nada muy bueno, pero hay un señor que se llama Robert Burton, que escribió un libro que se llama Anatomía de la Melancolía. Y para introducir en ese libro, me pareció interesante que, porque tenemos, la melancolía tiene hoy en día esta idea como poetizada de que perdió tanto su costado de enfermedad, la parte patológica se fue apropiando por otros conceptos, como la depresión y otras cosas. Y hoy queda como una idea más literaria o más poetizada que tiene que ver con el amor y esas cosas. Y por otro lado tiene que ver también con la idea de improductividad y la pereza, que eso tiene que ver con los monjes medievales, que Julián puede contar de eso. La melancolía es un desprendimiento de los pecados de la monacales Edad Media, que se usaban para que los monjes fueran laboriosos. Claro, como esta idea de la pereza y la improductividad. Pero, Pecados capitales, la pereza. Eso. Todo Todo eso. Pero, Como como que no lo quería poner yo todo, pero lo que sí traigo esto de... Bueno, Burton dice que él mismo es melancólico, creo que como que la gente decía que no parecía melancólico, como que tenía muchos amigos y esas cosas. Pero, como que en medio que su vida o su obra como que contradice esta idea de la improductividad, porque escribe una enciclopedia que reescribe y reescribe un montón de veces, en la que recopila todo lo que encuentra sobre la melancolía, sobre cómo definirla, cuáles son sus efectos, cómo se puede curar. ¿Y cómo se cura? Citas, no se cura. Citas. Porque es la estructura del pensamiento como tal, ¿cómo lo que cura? Eso, y un montón de citas, y como, bueno, me parecía simpático como esa contradicción con la idea de la improductividad, porque se la pasa escribiendo toda su vida. Entonces, bueno, eso. Y dice cosas interesantes acerca de la melancolía, como que tiene distintos tipos. Habría un tipo que es como más mental, que tiene que ver con fallas en el cerebro, una que tiene que ver con el cuerpo, con las temperaturas del cuerpo, con los humores, como esas teorías que se fueron... La bilis, sí, negra. Exacto. Y después decía una melancolía hipocondríaca que procede de las vísceras, pero que sin embargo como que como que son distinciones que se hacen, pero en la vivencia no parecerían poder separarse lo que es de la mente, lo que es del cuerpo y lo que es de las vísceras, de los ojos en el estómago. Entonces, se presenta también como una fuerza misteriosa que parece que viene, por momentos parece que viene del exterior, por momentos parece que viene del interior, esto del cuerpo, de
las temperaturas y la bilis, y que no se limita, no lo afecta solo a sí mismo, sino, o a su cuerpo o a su alma, sino que se derrama sobre el universo en su conjunto. Y dice Burton que si hay un infierno en la tierra, debe buscárselo en el corazón del melancólico. Y entonces, la definición, o una definición, porque da como muchas como acumulaciones de cosas, pero una definición posible es que es una clase de desvarío sin fiebre que tiene por acompañantes ordinarios al miedo y la tristeza, sin motivo aparente. Y la considera como una enfermedad terrible, como una epidemia que puede afectar a cualquier persona, no solamente a las personas descontentas y apasionadas y que no tienen amigos y negras, dice, como que dicen los negros, más propensos y los de buen color. Las mujeres Sí, más propensas. las mujeres sí, por supuesto. Pero él dice que no, que en realidad todas las personas podrían padecer la melancolía, y las excepciones son el tonto y el histórico. ¿Por qué? Porque presentan como una ausencia de pasiones. No tienen ambición, no tienen envidia, no tienen vergüenza, no tienen miedo y no tienen conciencia ni preocupaciones, las preocupaciones a las que la vida está sujeta. Es decir que, o sea, los indolentes, los que no tienen contacto con sus pasiones, son los que estarían exentos de padecer la melancolía. Pero este tonto no es el tonto deleuziano, sino el tonto en el sentido anterior, digamos, me parece. O eso era lo que yo pensaba. En cambio, Deleuze, entonces Deleuze, cuando habla de la melancolía, lo estaría relacionando con, como decíamos, la contemplación sostenida del fondo que sube con la estupidez. Entonces, si pasamos a la siguiente, o sea, el anterior decía que el origen de la melancolía era esto de ver el monstruo. Y entonces, el origen de la melancolía sería esta intuición de que la naturaleza del pensamiento devora nuestra propia naturaleza, que un poco es lo que se vino hablando hasta ahora. La bestia nos habita, la estupidez nunca es la del otro, y hay que vigilar hasta en nosotros al fascista y también al suicida y al demente. Esa última parte es de 1000 mesetas y a mí me parecía que se podía conectar esta idea de que nunca es del otro, la estupidez, la bestialidad, sino que es como fenómeno. Que Si somos nosotros los que podemos encontrar votando a nuestro Bolsonaro sin saberlo. no, la idea es que sí, aunque no lo puedas creer, lo terrible. Sí, es que vos no tenés garantía. Sí. No hay no ninguna tenés garantía. Entonces, bueno, esto del fascista venía de 1000 mesetas porque yo lo conectaba con la idea de el enano fascista que todos tenemos dentro, muy difundido, que aparece actual, también, muy actual. Muy afuera, también ahora era lo fascista, lo trae acá. Bueno, pero aparece en 1000 mesetas esta idea en relación justamente a la cita de por qué el deseo desea su propia represión, por qué desea la servidumbre, la idea del microfascismo. Y también, bueno, el énfasis en la idea de no verla como algo exterior, sino como algo que nos constituye también. Y, bueno, y cómo plantear, o sea, bueno, esto en realidad me traía muchos problemas, porque la idea no es pensar Creo que no entendías todo y sabías todo. No. Escapa. Porque como que tampoco, como que también es como ponerlo todo en lo micro y ponerlo todo en como, y bueno, y al final entonces todos estamos atravesados por esto, entonces somos todos igual, como que otra vez se puede caer en esa cosa de la indiferencia, qué sé yo. Entonces, pensar en qué consistiría ese microfascismo, a ver si puedo tirar alguna después, más adelante. Entonces, Otro día, hoy no. No, más tarde de esto. Más tarde hoy. Siguiente.
Spinoza. Lo hizo ella, se va. Lo hice yo. Cuidado con los episodios. Con el celular. Spinoza que no podía faltar. Entonces, teníamos por un lado como esta reivindicación que hace Deleuze de la melancolía, en el sentido de que llega a ver algo, que no es que es una tristeza sin motivo aparente, sino que como que capta algo de lo que habría que captar, digamos, para pensar. Entonces, Spinoza dice todo lo contrario de esto. Dice que toda tristeza es mala porque la tristeza está definida como la disminución de la potencia, la alegría es lo que nos aumenta la potencia. Entonces, hay tristezas que se pueden recombinar con alegrías y que pueden ser recuperables, pero la melancolía es la tristeza total y eso hace que sea irrecuperable, totalitaria, y entonces antipolítica. Eso dice Tatián, que tengo una cita de Diego Tatián, que es un filósofo de Córdoba, que perdón por recurrir a la cita, pero está bueno. Y también, bueno, pero antes de pasar eso era como esto de Spinoza decía de que el melancólico es el que va a vivir entre las bestias, y que rechaza la vida de los hombres porque elige vivir entre las bestias, y que curarla es tan necesario como saciar el hambre y la sed, eliminarla, no curarla, eliminarla. Era tan necesario como saciar el hambre y la sed. Eso decía Spinoza, que a mí me hace pensar en esta tensión de lo atractivo y lo terrible, o sea, ¿por qué tan importante le parecía eliminarlo? Pero entonces, Tatián dice, o política o melancolía, no es posible una política de la melancolía, o mejor dicho, sí lo es, pero en un sentido anti-espinosista. Política como dominación y como soledad. O sea, estamos tristes, estamos solos y nos dominamos. A diferencia de la melancolía, la prudencia nunca implica pasividad, sino siempre actividad en un mundo donde hay otros con los que puedo entrar en relación y ellos conmigo de múltiples maneras. O sea, hay que ser feliz para ser feliz. Pero vos no pensás eso. No, esto es lo que dice Tatián, resumiendo lo que dice Spinoza. Yo no pienso eso, yo voy a llegar a lo que yo pienso, que ya habrán entendido que no pienso eso. A ver, ¿por qué no? Podría ser. No. Lo dice Spinoza, debe estar bien. No. Sé yo. Bueno, hay gente que piensa eso, pero yo no pienso eso. Yo pienso que quizás para pensar como de una manera más productiva las situaciones que pasan hoy, habría que quizás permitirse reformular el diagnóstico de Spinoza según el cual el poder gana únicamente con la tristeza. Y o sea, esta idea de el poder nos quiere tristes, y con eso ya ganó. Y cito, porque también como un pequeño homenaje al espacio, a alguien que dice esto mismo en el conversatorio que cierra el libro Curandería de Victoria La Rosa, que editó G, que es de la y bueno, dice alguien en esa charla que cierra ese libro, el poder nos quiere tristes, tendríamos que reactualizar. El poder nos quiere indolentes y eufóricos de la alegría seductora. ¿De qué clase de dolor tenemos que ser capaces de estar en la altura como para que ese dolor no infecte la herida? Esa es una pregunta clínica que me desvela. Todo el fascismo es indolente, supone la anestesia. Clínica dice porque es un libro de psicología, práctica psicoanalítica, no sé. Entonces esto se conecta con lo anterior del microfascismo, porque en qué consistiría el microfascismo, y se conecta con lo de la indiferencia, sería como lo pienso como un costado afectivo de esa cuestión, la anestesia, y el indolente, que era el tonto que no podía padecer. Entonces, si bien para Spinoza no hay medias tintas y toda la melancolía es mala y toda la tristeza es mala, que me parece pésimo eso, en Deleuze me parece que habría maneras... ¿A vos te parece pésimo? Sí, sí, yo estoy como... Generalizando, incluyendo a todos en hipótesis. Despótica, pues sos melancólica y despótica, claramente. Totalitaria, un desastre. Pero bueno, la bestia está en uno. No soy yo en la bestia. Y entonces, en
encontrábamos esa reivindicación que parecía más interesante, que hace Deleuze, que permitiría pensar el dolor, pensar estas Pero no es cuestiones. que es el filósofo de la positividad y la No, alegría. no, eso es Yo había leído eso en fundamental. la sola por libro. Después dice, me comieron los gusanos y me revuelvo en la tumba, una cosa en una de las cartas. Y bueno, y esto de los devenires, como, bueno, más o menos era eso, como eso de sostener el devenir en las dos posibilidades, que no es algo alegre, que no es algo bueno por sí mismo, esto de la deformidad, como No, pues que si son fuera ideas bueno, si no sería la verdad. son ideas peligrosas, como, y es eso. Sería la verdad, o sea, si pusiéramos, bueno, el devenir es bueno, listo, digo, no se puede, devenimos todo, pero entonces probablemente estamos dando salir, ahora lo que hay que hacer es devenir, y siempre es la verdad, la moral, el mandato. Si vos no querés devenir, ¿qué hacemos? Claro, como si, ¿Qué hacemos como con los eso que, de no, se toma los que se como- niegan, a los hay neuróticos que nos negamos a deshacernos de devenir? todas las Porque formas. votar nuestro, déjame acá tranquilo con mi escritorio, no debería a ningún lado. Claro, bueno, no, y el devenir, eso nunca, no tiene por qué conducir, o sea, la idea no es que lleve a ningún lado, entonces es como que... El devenir no tiene término. Claro, y entonces no sabes si es algo que va a ser mejor, ¿por qué tenemos que destruir todo lo que... y eso. Depende de lo que tenemos, hay cuestión de evaluación. Hay cosas que hay que destruir y hay destrucciones que traen como el mejor pensamiento, pensar mejor o pensar más, pero también eso como que son muchos problemas. Bueno, y eso. ¿Tenemos Esa era- otra placa? Claro, entonces el momento... Vamos a cerrar arriba. Sí, perdón. Porque- Sí, fue un poco deprimente la Es que el tema es que el momento clave, el concepto es un concepto que fuertemente, la estupidez es fuertemente destructivo, ¿no? Porque es un objetivo importante, porque todo este proceso hace falta. O sea, tenemos que cuestionar nuestro sentido común, tenemos que darnos cuenta de que caminamos por caminos que nos marcaron y los seguimos como ratas adentro, las ratas todo bien, pero como ratas adentro de la cosa mala que puso el hombre, que es el laberinto para las ratas, y nada, y que repetimos conductas que nos traen sufrimiento y que deseamos esta represión y que tenemos formas de pensar demasiado establecidas que nos impiden ver al otro, ¿no? Claramente los discursos, repito, en contra del derecho a la libre elección reproductiva me parece que era muy claro. O sea, no puedes salir, o sea, estás encerrado en esa manera de pensar y no puedes salir, estás haciendo morir gente, o sea, no está bueno. O sea, hay una destrucción necesaria, pero al mismo tiempo aparece la estupidez, tiene un quiebre, tiene un lado donde esta idea del pasaje de lo trascendental, de la filosofía, se anima, ¿no? Y aparece esta cita donde la estupidez es una facultad lamentable para transformarse en una facultad real y hace posible la reconciliación, violenta, pero reconciliación entre el individuo, ese fondo y ese pensamiento que lo llevaba, que lo arrastraba hacia el fondo. O sea, la posibilidad, la apuesta del desinterés, es cierto que no es una estupidez leerlo como un reivindicador de las pasiones alegres, ¿no? La idea de la cosa, bueno, sobre todo lo que hemos vivido con la apología de la alegría por la alegría misma, estamos alegres, saltemos, bailemos. Bueno, quizás eso no está tan bueno, ¿no? Todo el discurso de autoayuda, ¿no? El discurso de autoayuda, siempre se lo acreditamos, un bello texto de Ezequiel Ipar sobre Spinoza, mostrando que hizo lo que fue, se leyó todos los libros de autoayuda escritos sobre Spinoza, con toda esta idea de hay que estar alegre, entonces estar triste una mala persona, y bueno, todo eso. Y realmente hay necesidad de salir de ese discurso positivo tonto, pero al mismo tiempo ese optimismo bobo, al mismo tiempo él tiene un optimismo que no puede abandonar. Él piensa que el pensamiento, que el trabajo que le está haciendo, los conceptos que está creando, tienen una posibilidad, nos pueden dar una posibilidad de vivir mejor, no de vivir como se debe vivir, ni tener la verdad, sino de vivir mejor. Tenemos la última placa
con algunas opciones. La primera es una referencia a una carta de Rambón, donde dice el hombre cargado de las rocas, de los animales, del lenguaje. Cargado en el sentido como cuando cargamos el celular, ¿no? Del enchufe, que todas estas otras formas de vida, a las cuales tendemos a destruir, oprimir, se pueden transformar en una fuente de carga, de energía, de potencia. O sea, pues también, no sé vos qué pensás, pero con el tema de los derechos animales hay un discurso muy moralista, ¿no? Sí, ciertamente. Y eso al final, bueno, no hay una verdad que no hay que comer. Entonces, pero ese argumento no pasa por ahí. Pero no digo, no hablo de comer animales, sino el discurso no puede ser moralista de vuelta. Tiene que haber una idea de que ese cambio de vínculo con las otras formas de vida aumenta la potencia. Sí, el problema sería, volviendo un poquito a esta dicotomía que se planteaba, que se sigue pensando el vínculo con el animal de un modo negativo. Y me parece que justamente la estupidez lo que nos permite hacer es empezar a plantear un vínculo animal que no se limite sencillamente a decir que los torturamos o experimentamos con ellos, que también es un componente, pero también hay otra posibilidad. Y me parece que un poco lo que decía Julián, y que estoy de acuerdo, que a veces los discursos de los derechos del animal no dan lugar a este pensamiento de un coexistir, de un cohabitar, de pensar nuestras diferencias de un modo que polule cierta vinculación, que se acrecente el modo en el que nos vinculamos y no pensar sencillamente desde un lado negativo de bueno, me tengo que correr de esto está mal, de vuelta me da culpa, cristianismo, me equivoqué, error, de vuelta. No se trata del error, sino se trata de pensar justamente sobre esa estupidez, sobre ese poder soberano y pensar nuevas formas de vincularnos con lo viviente. Y con lo no viviente, con las rocas de Les lo interpretan en términos de silicio, ¿no? O sea que en definitiva lo que el otro está diciendo, que también así, como se demoniza, ¿ves? La demonización de los aparatitos, ¿no? Dice, pero ¿y por qué no cargados también del silicio, de las máquinas de tercera generación? ¿No abren posibilidades de vida? ¡Luz! Gracias. Luminosidad que nos dan. O sea, nuevamente el discurso moral del celular es malo, ¿no? Hay toda una cuestión de pensarlo, pero entonces no pensarlo no solo en sentido de utilidad, sino en sentido de la posibilidad de expandir nuestras posibilidades de vida y de experiencia. Creo que ese es el punto. Después te puse las pasiones para que vos expliques. Las pasiones son un modo de... Bueno, ya medio que lo... No lo dijiste. Casi seguro lo dijo. Sí, la de los indolentes, el que no está en contacto con las pasiones es el que cae en la indiferencia mala. Eso era lo que No lo yo dijiste. contaba. Lo dije. No lo dijiste. Repetilo. Ahí la grabación, después pasamos el tema. Es el que cae en la indiferencia. O sea, como que no se puede negar ese aspecto. Eso sería lo que... Negar las pasiones tristes es Claro. Las pasiones en general, inclusive las tristes. Como eso, del cinismo. Era el tonto ese, ¿no? El tonto. El lobito es el que dice, bueno, que les considera que hay que volver a poner la estupidez, que poner el fondo en un lugar protagonista del pensamiento, es la puerta de entrada, podríamos decir, el camino de acceso, como la duda de Descartes para su acceso al pensamiento, a todo como él piensa que es el pensamiento. Y ahí puse dos conceptos muy importantes de la filosofía deleuziana: las ideas, las intensidades, toda esa forma de pensar, nuevas formas de determinar las cosas. No es decir, ahora caímos en el sinsentido y en el fondo, sino ahí reaparecen otras maneras de pensar las cosas que son los individuos que pueblan el mundo, las maneras en que estos surgen y desaparecen, las cosas que existen y que tenemos que cuidar lo que existe. No es cuestión de destruirlo todo, pero ¿qué es lo que existe? ¿Cómo lo pensamos? ¿Qué es lo que nos sostiene por un instante de la existencia y después lo hace desaparecer? Todo eso hay que pensarlo para cuidar lo que tenemos, lo que logramos construir y seguir potenciándolo, como hacemos con nuestro querido grupo, tratando de abrirle nuevos caminos y nuevas experiencias. Estúpidas en ese sentido, ¿viste? No, la estupidez en este sentido. Ah, bueno, está bien. Bueno, sí, quieren charlar un poco sobre... Claro, también. Podríamos hacer preguntas porque no sabemos nada, como dijimos al principio, pero
si pensaron algo, si les disparó alguna cuestión, lo que charlamos. Cargados nos vamos, seguro. Bueno, los del grupo que están en el público están obligados a tirar algo. Yo quiero decir que yo descubrí cómo se resuelve el de los fósforos. Bueno, Recordé es el aporte a la un verdad. paguito y es 0 más 4 igual 4. Tengo la verdad, lo descubrí. Porque el todo por el obsesivo. Yo también les quiero contar que encontré la hoja perdida. Estaban preocupados y el problema es que le puse 4 a 2 hojas y 5 a 2 hojas, lo cual generaba grandes. ¡Qué estupidez! ¡Qué estupidez! ¡Claro, fue a propósito! Bueno, otra de las descripciones o definiciones que da de la estupidez también es confundir lo importante con lo importante, Sí. ¿no? Que es algo también muy propiamente humano y... ¿Cómo sabemos lo que es importante? Sí, Idea de intensidad. Intensidad. No, yo, bueno, ya que tirabas la interpelación a participar, me había quedado pensando en lo de Bolsonaro, que me preguntaba por qué lo ponía, porque yo lo pienso justamente al revés, como... Nunca había pasado. ¿Cómo? La primera vez que pasa. No, digo Que que pensás algo el justamente. fascismo me parece lo contrario de la estupidez pensada en el sentido de Lesiano, porque es la categorización de todo, es el concepto de forma llevado al límite, es ponerle formas a todo y que nada se salga de las formas, ¿no? Esa es como la reacción un poco, de hecho, esta cuestión de ahora con mis hijos no, acá y todo este tipo de reacciones que tienen que ver con eso, ¿no? Tenemos determinadas formas, como las formas que, según Deleuze, protegen al animal de la betis, y nada se puede salir de esas formas. Claro, eso es el fascismo. Por eso. Pero el devenir fascista, el deseo, cuando analizamos el fascismo en términos de deseo, en realidad es el motivo por el cual Bolsonaro es una persona tan burlada al inicio de su carrera política y termina siendo presidente. O sea, hay un fenómeno de deseo. Y yo lo que estaba queriendo analizar era el fenómeno de deseo involucrado y cómo el deseo de fascismo implica romper con un montón de categorías del sentido común que hacían hace pocos años que el fascismo fuera impensable en nuestra región. O sea, era pensable el fin de los gobiernos populares, bueno, sí, obviamente, con la idea del péndulo, todas estas estaban en el sentido común. Pero la idea de poder empezar, yo dudo mucho, o sea, está la idea del, un poco el enano fascista, ¿no? Esa idea de que estaba reprimido, la gente no se animaba, esto circula en el discurso, ¿no? La gente no se animaba, que pensaba, y es verdad para mí en alguna medida, pero hay un devenir fascista del deseo, hay un quiebre del viejo sentido común democrático, bueno, en general, ¿no? Todo un sentido común que hacía impensable, que el fascismo era malo, pero había un sentido común, uno si a mí me preguntaban hace 10 años, me he dicho, bueno, sí, creo que hay un consenso social con los derechos humanos, creo que hay un consenso social, claramente con el fascismo, esa idea de que se copiaban frases de Bolsonaro esperando que la gente la leyera y dijera, claro, no lo puedo votar. ¿Por qué era ese pensamiento? Porque la estructura del pensamiento lo hacía impensable. Y el devenir fascista implica una fractura total de todos esos valores previos y la posibilidad en los individuos que terminan votando de un devenir, bueno, hacia otra cuestión que podría, bueno, y es muy formado, bueno, pero el momento de devenir no es el término, sino el proceso de deseo que hace posible que algo desee otra cosa. ¿Se entienden los puntos? Sí, yo para mí, digamos, lo pienso de otra manera. No te convencí para nada. ¿Cómo? No te convencí para nada, pero... Entiendo tu postura y me parece muy sólida. Simplemente... equivocada, pasó. Esto que vos decís como devenir fascista,
yo lo pienso más bien como una reacción de la forma frente al temor de la disolución de la forma. Refuerzo. Exacto, como el refuerzo, el pánico frente a la disolución de la forma. Eso es cuestión son maneras de, no sabemos. Claro, o sea, justamente no sabemos cuál es la verdad de esto. Pero a mí me parece que es interesante poder pensarlo, porque si no todo lo que es, no, pero va a ser un desastre, van a hacer mierda todo, va a ser terrible, va a haber guerra, muerte, destrucción. Y quizás eso es lo que está deseando, parte. Entonces ese discurso termina reforzando ese deseo, de pronto, bueno, hay una situación de fractura de ciertos procesos, pero la fractura de los procesos sociales la ves. Sí, pero o sea, el pánico es también, y otra cosa que se puede tomar de revés con eso, es que implica, ese temor a la disolución de la forma, implica pensar que por debajo de la forma no hay nada, es pura indeterminación, cuando no, ahí están las famosas singularidades, individuaciones. Es un proceso de producción de formas, más dinámico, digamos, más vital, que no están predeterminadas. Por lo tanto, pues, se pueden producir formas fascistas, aunque no nos guste. Pablo, si pensáramos en otros términos, no sería tan fácil de venir fascista. Si pensáramos en lo pre-individual, no tendríamos tanto miedo. Sí, porque Esta identidad formal, cultural. claro, o sea, Nuestros niños, nuestras cosas, nuestro trabajo, Eso que dice desde la representación plantea dos posibilidades, o la forma ya individuada, actualizada, completamente hecha, o la nada indiferenciada. Y en esa nada indiferenciada, en realidad lo que él está señalando constantemente, no, bueno, está lleno de cosas acá. Este guiso de lo preindividual, donde es un caldo de cultivo para múltiples posibles realizaciones de otros futuros distintos. Pero no necesariamente buenos. No necesariamente bueno. Bueno, Sí, no, para mí que son las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, ¿para quién? Bueno, ¿para qué? Bueno, ¿para qué perspectiva? No, algo completamente impensado, pues. Bueno, ¿cómo salimos de esta entonces? Bueno, está la idea del suicidio colectivo. Muy atractiva. Muy pero hay atractiva. que- ¡No sabían! Ahora se cierra la puerta de acá en el sótano lo dice. Un buen lugar. Voy a subir el agua. Tenemos una tiempo que puede seguir pasando donde sigamos charlando. Me voy.